Hoy nos metemos de lleno en un concepto que la verdad cambió bastante cómo vemos el éxito y el bienestar. Hablo de la inteligencia emocional. Ajá. Daniel Goleman la popularizó mucho con su libro, ¿no? Y plantea algo interesante. ¿Por qué gente muy brillante, académicamente hablando, a veces no es la más, bueno, la más feliz o la que mejor le va en la vida? Exacto. Él sugiere que la clave está en otro tipo de habilidades. Pues sí. La cosa parte de ver que el cociente intelectual, el CI de toda la vida, parece que solo explica una parte del éxito. Solo una parte. Sí, quizás un 20% más o menos. El otro 80% podría depender de, bueno, de otras cosas. Y ahí es donde la inteligencia emocional juega un papel crucial, digamos. O sea, no es quitarle importancia a la razón. No, no, para nada. Es más bien armonizar la cabeza y el corazón, por así decirlo. Integrarlos. Vale. Entonces, ¿qué define a una persona que tiene pues alta inteligencia emocional? Goleman habla de 5 competencias principales, ¿no? Basándose en otros psicólogos como Salovey. Eso es. 5 áreas clave. Empecemos por la primera. La autoconciencia. Suena a la base de todo. Y lo es, totalmente. Es la piedra angular. Es esa capacidad de reconocer tus propias emociones justo cuando están pasando. En el momento. Sí, ese darse cuenta. Como hay una historia de un samurái que entiende su propia ira y en ese instante pasa del infierno al cielo, ¿no? Es poder mirar tus estados internos sin reaccionar de más, sin juzgarte tampoco. Ya. Si no tienes eso, pues estamos un poco a merced de lo que sentimos en cada momento. Claro, como a la deriva. Pero, a ver, saber que estás enfadado, por ejemplo, no siempre significa que sepas calmarte. Ahí entra la segunda, la autorregulación, ¿verdad? Justo, ahí está la clave. No basta con saber qué sientes, sino qué haces con eso. Vale. Es la habilidad para manejar esas emociones, para no ser esclavo de ellas, digamos. Poder calmarte, gestionar la ansiedad, la tristeza, la irritabilidad. Uf, eso es complicado. Mucho. Es el desafío que ya decía Aristóteles, ¿no? Enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, por el motivo justo y del modo correcto. Casi nada. Tela. Requiere práctica, imagino. Muchísima práctica, sí. La tercera es la motivación. Esto suena a usar las emociones para tirar para adelante, ¿no? Precisamente. Es usar el poder de las emociones para conseguir tus objetivos. Incluye la capacidad de seguir intentándolo aunque te frustres, de controlar los impulsos. Ah, lo de no comerte el dulce ahora para tener 2 después. Exacto. Eso es diferir la gratificación. Y también mantener el optimismo, ¿eh? Encontrar ese estado de flujo cuando estás tan metido en algo que disfrutas y el tiempo vuela. Ya, Y muy importante, creer que puedes hacer frente a las cosas, la autoeficacia que llaman. entendido. Y las 2 últimas ya miran más hacia afuera, hacia los demás. Empatía y habilidades sociales. Efectivamente, la empatía es fundamental. ¿Qué es exactamente? Ponerse en los zapatos del otro. Sí, es la capacidad de reconocer y entender qué sienten los demás. Sintonizar con ellos, por así decirlo. Vale, Y es clave para las relaciones, obviamente, pero también para la moralidad. Sentir el sufrimiento ajeno es lo que nos mueve a ayudar, ¿no? claro. La falta de empatía se ve muy clara en casos extremos como la psicopatía. Hay una desconexión total. Qué fuerte. Y la última pieza, las habilidades sociales. Pues sí, esto es ya el arte de manejar las relaciones. El saber estar, ¿no? Algo así. Es interactuar bien, comunicarse de forma efectiva, persuadir si hace falta, liderar, resolver conflictos, trabajar en equipo. Vamos, lo que hace que algunas personas parezcan encantadoras o buenos líderes. Exacto. Saben gestionar las emociones, las suyas y las de los demás, en las interacciones. Vale, hemos visto las 5, pero conectando todo esto, ¿cuál es el impacto real en la vida de la gente? El impacto es enorme. Se ve en todas partes. Por ejemplo, A nivel personal, pues en la calidad de tus relaciones más cercanas, la pareja, los amigos, incluso en cómo crías a tus hijos. Goleman dice que padres con más inteligencia emocional, pues crían hijos que también la desarrollan mejor. tiene sentido. Y a nivel profesional, pues marca una diferencia brutal en el liderazgo, en cómo funciona un equipo. Recuerdo que mencionabas un caso de un piloto. Sí, el caso del piloto McBroom. La tripulación no se atrevió a decirle que algo iba mal por miedo a su reacción. Y bueno, acabó en tragedia. Falta de comunicación por mala gestión emocional. ¡Qué barbaridad! Y también influye en cómo recibes críticas, cómo te mueves en trabajos complicados, con gente diversa. Y aquí llega una de las mejores noticias, creo yo.
que a diferencia del CI, que parece más fijo, la inteligencia emocional se puede aprender. Exacto. Esa es la gran esperanza. El temperamento con el que naces no es una condena. Menos mal. El cerebro es plástico. Y aunque tengamos tendencias, la experiencia, el aprendizaje, sobre todo en la infancia, pero también de adultos, pueden cambiar cómo respondemos emocionalmente. O sea que podemos entrenar estas habilidades. Totalmente. Son en gran medida hábitos. Hábitos del corazón y de la mente que se pueden cultivar. Pues, resumiendo un poco, la inteligencia emocional nos da como una caja de herramientas vital para entendernos mejor, entender a los demás y, bueno, navegar un poco mejor por este lío que es la vida, ¿no? Tanto personal como profesionalmente. Sí, exactamente. Y si me permites una última, una reflexión final. Claro. Goleman también habla de tendencias sociales que son un poco preocupantes. Menciona un posible aumento de la agresividad o una falta de empatía en ciertas generaciones. Ya. Entonces, si estas habilidades son tan importantes y, como decíamos, se pueden aprender, ¿qué implicaciones tendría si, como sociedad, nos pusiéramos las pilas para fomentarlas de verdad desde pequeños? Uf, buena pregunta. No solo para que cada uno esté mejor, sino quizá como una forma de afrontar juntos algunos de los retos sociales que tenemos encima de la mesa, ¿no? Pues sí, una idea potente para darle una vuelta. Y con esto yo creo que hemos cubierto bien los fundamentos de la inteligencia emocional. Hola. Hoy nos metemos de lleno con Daniel Goleman y su libro, que bueno, seguro que a muchos les suena. La inteligencia emocional. Un clásico ya, sí señor. La pregunta que lanza y que vamos a explorar es potente. ¿Cómo es que a veces la inteligencia emocional, digamos, pesa más que el coeficiente intelectual? Esa es la gran cuestión, sí. Pues vamos a ver cómo va esto de las dos mentes que dice Goleman, la que siente y la que piensa. El corazón y la cabeza, básicamente. Exacto. Y luego está esa parte del cerebro, la amígdala, que parece ser clave en cómo reaccionamos a veces sin pensar. Entender esto es fundamental. Ya lo decía Aristóteles, ¿no? Que enfadarse es fácil, Facilísimo. pero hacerlo bien, Eso ya... eso ya es otra historia. Pues vamos a ello, a ver qué nos cuenta Goleman. Venga. Goleman empieza fuerte con esto de las dos mentes, ¿verdad? La emocional, el corazón, y la racional, la cabeza. Ujú. Y dice que muchas veces, sobre todo si la emoción es intensa, la que manda es la emocional. Claro, es que es rapidísima, impulsiva, actúa casi por instinto. Llega a decir que igual eso de Homo sapiens, la especie pensante, pues que a lo mejor no somos tan sapiens. Bueno, es una forma de decirlo, claro. Lo que quiere resaltar es que las emociones influyen mogollón en nuestras decisiones, a veces más que la lógica pura. Y esa rapidez de la mente emocional tiene una base evolutiva, ¿no? Totalmente. Piensa en nuestros ancestros. Reaccionar rápido ante un peligro era vital. O te comían o sobrevivías. Goleman pone un ejemplo suyo, ¿no? El de la ventisca. Sí, ese es muy bueno. Cuenta que iba conduciendo, una ventisca tremenda, y de repente sintió una ansiedad brutal que le hizo parar. Y Y resulta que metros más adelante había un accidente enorme que no había visto por la nieve. Esa reacción emocional, ese miedo, probablemente le salvó. ¡ostras! ¡Qué fuerte! La mente racional, en cambio, necesita tiempo. Analiza, compara, delibera. Por eso a veces una corazonada, algo que sientes muy dentro, Se siente más cierto. exacto, más profundo que un razonamiento superlógico. Y ahí es donde entra en juego la famosa amígdala. Ujú. Goleman la pinta casi como un vigilante, ¿no? Un centinela emocional. Sí, como si estuviera siempre alerta, preguntando, esto es peligroso, me gusta, lo odio, le tengo miedo. Y si la respuesta es sí a algo negativo, Zas, reacciona. Al instante, antes casi de que te des cuenta. ¿y cómo funciona ese mecanismo? Porque es increíblemente rápido. Pues fíjate, Ledoux, un neurocientífico, descubrió que hay como un atajo en el cerebro. Un atajo. Sí, la información de los sentidos, lo que ves, lo que oyes, puede ir directamente desde el tálamo, que es como la centralita, hasta la amígdala, Sin pasar por... sin pasar primero por el neocórtex, que es la parte que piensa, la que analiza los detalles. O sea que la amígdala recibe como una señal de alarma muy básica, muy... Muy tosca, pero rapidísima. Lo justo para decir, peligro! Vale, ya pillo. Por eso a veces saltamos de la cama medio dormidos si oímos un ruido fuerte. Exacto. Es la amígdala diciendo, algo pasa. Luego ya el neocórtex más lento procesa y dice, vale, que se ha caído un libro. Pero la reacción inicial ya la has tenido. Claro,
Es útil si se te está cayendo el techo, obviamente. Entiendo. Y esto nos lleva a lo que Goleman llama secuestros emocionales. Eso es. Cuando la amígdala se dispara de tal manera que toma el control total. ¿Y el lóbulo prefrontal, que sería como el gerente que calma las cosas? Pues no llega a tiempo, o se ve superado por la intensidad de la señal de la amígdala. Y entonces actuamos. Bueno, dominados por la emoción pura. Y claro, en la vida moderna eso puede ser un problema. Puede ser un desastre, ¿sí? En el trabajo, en pareja, con los amigos. Vale, entonces, si esto es tan automático, tan visceral, ¿qué podemos hacer? Goleman insiste mucho en la conciencia de uno mismo. Es que es el punto de partida. La piedra angular, dice él, de la inteligencia emocional. Ser consciente de lo que sientes en el momento. Justo eso. Reconocer la emoción mientras está pasando. Si no eres consciente de que estás enfadado, o triste, o ansioso, ¿cómo vas a gestionarlo? Es como ir a ciegas. Totalmente. Como el ejemplo que pone de la amiga que habla de su divorcio. Ah, sí. Que dice, ya no pienso en él. Mientras se le llenan los ojos de lágrimas, su cabeza dice una cosa, pero su cuerpo, su emoción, dice otra bien distinta. Y la falta de esa conexión de poder nombrar lo que sientes tiene un nombre técnico, ¿no? ¿Sí? Alexitivia. Es la dificultad o incapacidad para identificar y describir las propias emociones. Y esa gente no siente. No es eso exactamente. Parece más bien que no saben leer sus señales internas o no encuentran las palabras. Y esto es súper importante, porque entender nuestras emociones es crucial hasta para decidir cosas que parecen puramente racionales. Ah, ¿sí? ¿Sí? Antonio Damasio estudió a pacientes que tenían dañada la conexión entre la amígdala y la corteza prefrontal. Su inteligencia, su CI, estaba intacto, Pero... pero tomaban decisiones vitales desastrosas. Les faltaba esa brújula emocional que nos guía, que nos dice qué nos conviene o qué nos da mala espina. O sea que no se trata de eliminar las emociones. Para nada. El objetivo es que la cabeza y el corazón trabajen juntos, en armonía. Entendido. Entonces, resumiendo un poco, entender cómo bailan nuestro cerebro emocional, el rápido, y el racional, el lento. Y el papel de la amígdala en esas reacciones automáticas. Ujú. Nos da como herramientas, ¿no? Para no ser simplemente marionetas de nuestros impulsos. Es como aprender el abecedario de nuestras emociones. Exactamente. Y un punto importante, creo. Ser consciente de estas reacciones no busca que las reprimamos siempre. Ah, vale. A veces son útiles, como vimos. La clave está en que esa conciencia nos dé un pequeño espacio, un momento de pausa, Para elegir. para elegir una respuesta más pensada, más adecuada, en lugar de soltar la primera reacción que nos viene. Ese es el primer gran paso para cultivar la inteligencia emocional. Muy interesante. Nos deja pensando en cuántas veces al día funcionamos en piloto automático emocional. Unas cuantas seguramente. Y bueno, una reflexión final que se me ocurre. Si empezamos a pillar estos patrones en nosotros mismos, ¿cómo podría cambiar eso la forma en que nos relacionamos con los demás? Sobre todo cuando hay tensión. Ahí lo dejo. Buena pregunta para darle vueltas. Pues nada, muchísimas gracias a todos por el apoyo que siempre nos dais en los directos. No olviden suscribirse al canal de YouTube para no perderse las próximas entregas. ¡Hasta pronto! Hasta la próxima. Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en la inteligencia emocional. Seguro que el nombre de Daniel Goleman y su libro suenan a mucha gente. Y plantea una idea muy potente, ¿no? Que estas habilidades, las emocionales, podrían ser, bueno, incluso más importantes para que nos vaya bien en la vida que el famoso coeficiente intelectual. Exacto. Es una idea que, la verdad, da que pensar. Para entenderlo mejor, hoy queríamos centrarnos en dos conceptos clave que Goleman describe: la autoconciencia y la autorregulación. A ver, primero, ¿cómo podemos pillar lo que sentimos justo en el momento? Y segundo, ¿vale? Una vez que lo pillamos, ¿qué hacemos para manejar esos impulsos, esas emociones fuertes que a veces, bueno, nos superan? Justo. Goleman lo que argumenta, y se basa en bastante investigación, es que desarrollar estas capacidades es, vamos, fundamental. Y ojo, no va de reprimir nada, ¿eh? No es no sentir, sino gestionar lo que sientes, pero con cabeza. Buscar ese equilibrio entre la razón y la emoción. Vale, pues empecemos por el principio, la autoconciencia. Goleman dice que es la piedra angular, ¿no? La base de todo. Pero, ¿qué significa exactamente eso de reconocer la emoción mientras está pasando?
Pues mira, la clave es diferenciar entre estar, digamos, atrapado por una emoción, como le pasaba al samurái de una historia que cuenta Goleman, ¿te acuerdas? Y por otro lado, darte cuenta de que estás sintiendo eso. Es pasar de simplemente estar cabreado, por ejemplo, a tener esa vocecita interior que dice, oye, noto que estoy cabreado. Esa pequeña distancia, ese ego observador que lo llama él, ahí empieza todo. Es la capacidad de mirarte a ti mismo sintiendo. Entiendo. Es como si te vieras desde fuera un momento. Y Goleman comenta que no todos funcionamos igual con esto, ¿verdad? Hay gente muy consciente, otra que se siente como arrastrada por las emociones, y gente que, bueno, simplemente las acepta. En plan, es lo que hay. Incluso habla de la alexitimia, esa dificultad para ponerle nombre a lo que sientes. Efectivamente. Y esa consciencia no es solo pensar, ¿eh? Incluye hacer caso a las sensaciones viscerales. Esas intuiciones, esas señales del cuerpo. Goleman pone el ejemplo de Elliot, un paciente que estudió Damasio. Tuvo una lesión cerebral y, aunque su lógica estaba perfecta, tomaba unas decisiones terribles en su vida. ¿Por qué? Porque perdió la conexión con sus emociones. La lección es que las emociones nos dan información súper valiosa, incluso para las decisiones que creemos más racionales. Ya veo. O sea que sentir es informarse también, ¿vale? Captamos la emoción, pero ¿y ahora qué? ¿Cómo evitamos que esa rabia o esa ansiedad nos desborden? Aquí entra la autorregulación. ¿Qué propone Goleman? Pues le dedica bastante espacio, sí. Destaca que saber calmarse es una habilidad. Vital, vamos. Y dice algo interesante. Aunque no elijas cuándo sentir algo, sí puedes influir en cuánto tiempo te dura esa emoción. Menciona la ira como especialmente pegajosa, ¿no? Por ese diálogo interno que tenemos, que siempre encuentra razones para seguir enfadados. Justo. Es que la ira se justifica muy bien a sí misma. Y desmonta algunos mitos, como el de la catarsis, eso de soltarlo todo sin filtro. La investigación que cita Goleman sugiere que eso de desahogarse, gritando o golpeando cosas, pues que raramente calma la ira. A menudo la alimenta más. Vaya. Las claves que da son otras. Primero, pillar y cuestionar los pensamientos hostiles que echan leña al fuego. Segundo, intentar reencuadrar la situación, buscar otra forma de verlo, menos personal, más positiva quizá. En vez de me está fastidiando a propósito, pensar a lo mejor tiene un mal día. Y tercero, si la cosa está muy intensa, la distracción funciona. Alejarse, hacer algo agradable, ayuda a que el cuerpo se enfríe literalmente. Y para la preocupación, esa que da vueltas y vueltas, la ansiedad. Ahí menciona el trabajo de un tal Borkovez. Lo primero, otra vez, autoconciencia. Darte cuenta de cuándo empieza el run run. Y luego aplicar técnicas de relajación para cortar la espiral. Es curioso porque dice que a veces la preocupación, aunque sea mala, nos evita pensar en cosas peores y por eso se mantiene. Aprender a pararla es clave. También habla de la tristeza, la melancolía, que ayuda y que suele empeorar las cosas. Advierte contra lo típico, aislarse y darle vueltas a lo mal que uno se siente, rumiar los pensamientos negativos, vamos. Dice que eso suele hundirte más. Lo que sí funciona, según los estudios, son cosas que te cambien el chip activamente. Quedar con gente, leer un libro que te enganche, ver una peli divertida o incluso hacer ejercicio. Distracciones, pero de las buenas, de las que te mueven de sitio emocionalmente. Entonces, resumiendo mucho, la idea principal de Goleman sobre esto sería: Pues que estas dos habilidades, conocerte y regularte, no son algo fijo con lo que naces y ya está. Insiste mucho en que son, en el fondo, hábitos. Respuestas que hemos aprendido. Y como hábitos que son, pues se pueden cambiar. Con esfuerzo, con práctica, sí. Requiere atención y no tirar la toalla, claro. Pero es posible, incluso con patrones emocionales que llevamos mucho tiempo arrastrando. es muy potente, la verdad. Pensar que con un poco más de conciencia y maña para gestionar lo que sentimos, nuestra vida puede cambiar bastante. Y Goleman deja una reflexión final interesante. Dice que muchas veces dejamos la educación emocional de los chavales un poco al azar, ¿no? Y se pregunta, ¿cómo sería la sociedad si enseñáramos estas cosas de forma intencionada? En el cole, en casa, desde pequeños. Es una pregunta que abre muchas puertas, ¿verdad? Sobre el potencial que tiene todo esto si lo aplicamos de verdad, no solo para uno mismo, sino en cómo nos relacionamos y educamos. Queremos agradecer, como siempre, enormemente el apoyo cada mañana en nuestros directos. Sois la energía que nos impulsa, de verdad. Y bueno, para no perderse otras exploraciones como la de hoy, invitamos a todo el mundo a suscribirse a nuestro canal de YouTube.
Hasta la próxima. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno con un librazo, La inteligencia emocional de Daniel Goleman, y con una pregunta que la verdad da que pensar. ¿Por qué hay gente que igual no tiene el coeficiente intelectual más alto, pero llega lejísimos? Exacto. Y otras personas con un CI que teóricamente es brillante, pues se quedan un poco por el camino. Queremos entender qué nos mueve por dentro, esa motivación interna. Eso es. Goleman, de hecho, es bastante claro. Dice que el CI, bueno, apenas explica un 20% del éxito en la vida. Un 20%. Es poquísimo. Poquísimo. El 80% restante, según él, viene de otras cosas, de aptitudes que engloba en la inteligencia emocional. Y hoy, pues, vamos a ver cómo habilidades como conocerse a uno mismo, el autocontrol, la perseverancia y, ojo, el optimismo, son clave para esa motivación que nace de dentro. Justo. Vamos a ver esa diferencia entre hacer algo porque esperas, no sé, dinero o reconocimiento, La motivación extrínseca, sí. o hacerlo porque sí, por el gusto de hacerlo. Y cómo la inteligencia emocional nos ayuda a seguir, a no rendirnos, y por qué ser optimista es tan importante. Vamos a ello. Venga, bueno, Goleman habla de componentes clave, ¿no? Y uno es esa capacidad de motivarse a uno mismo, Ujú. que suena fácil, pero Pero no lo es tanto. claro, implica seguir adelante aunque las cosas se pongan feas, controlar esos impulsos de mandarlo todo a paseo Ya. y saber esperar, no querer la recompensa ya mismo, como tener un motor propio, digamos. Fundamentalmente es eso, usar las emociones a tu favor, para conseguir tus metas. Y aquí es donde choca con la motivación que viene de fuera, la extrínseca. Goleman ponía un ejemplo muy bueno con artistas, ¿te acuerdas? Sí, sí. Mucho más, aunque no tuvieran fama ni dinero al principio. ¿Y los que iban directos a por la fama o la pasta? Pues según Goleman, esos, si la recompensa externa no llegaba rápido o no era lo que esperaban, Se desinflaban. exacto, abandonaban más fácil. La motivación interna es como más robusta, más de largo recorrido. Claro. Y esto conecta con otro concepto que a mí me parece fascinante, el de flujo, el flow. Ajá, el de Csikszentmihalyi. Ese estado como mágico, ¿no? Que estás tan metida en algo que te encanta que se te pasan las horas volando. Totalmente. Es la motivación intrínseca en estado puro. El estado de flujo aparece cuando el reto de lo que haces encaja con tus habilidades. Ni muy fácil, que aburre. Explica el CI. Hablabas de constancia, de perseverancia, y ahí Goleman mete otro ingrediente esencial, el optimismo. Sí, pero ojo, no un optimismo ingenuo de todo va a salir bien porque sí. Claro, no es eso. Es más una actitud ante los problemas. Cita los estudios de Martin Seligman con nadadores, que son muy gráficos. Cuéntalo. Cuéntalo. Pues, a ver, a nadadores de élite les decían, después de una prueba, que habían hecho un tiempo peor del que realmente habían hecho. Les daban información falsa. Vale. Los que tenían una mentalidad optimista, a pesar de esa mala noticia, en el siguiente intento mejoraban. Estaban convencidos de que podían superarse. Anda. ¿Y los pesimistas? Los pesimistas, con la misma información falsa, empeoraban. Se venían abajo. O sea que la clave está en cómo te explicas a ti misma los fallos, ¿no? Exacto. Seligman lo llama el estilo explicativo. Si suspendes un examen, por ejemplo, un pesimista quizá piensa, soy tonto, nunca lo sacaré. Permanente, personal. Un optimista diría, he suspendido este examen, o sea, algo puntual, porque no estudié lo suficiente este tema, algo específico. ¿Se puede cambiar? Claro. Y Goleman insiste mucho en que ese optimismo, esa esperanza, se puede aprender. No naces con ello y ya está. Y eso me suena a la autoeficacia, esa confianza en que puedes con las cosas. Justo, la autoeficacia es creer en tu capacidad para manejar las situaciones, para afrontar los retos. Es lo que te da resiliencia. Si crees que puedes hacer algo, un fracaso no es el fin del mundo. Es, bueno, una piedra en el camino. Aprendes y sigues. Te anima a intentarlo, a no rendirte a la primera. Entonces, resumiendo un poco, parece que la clave para tener esa motivación que dura, la que viene de dentro, es trabajar la inteligencia emocional. Sí, Ser consciente de lo que sientes, saber manejarlo, mantener el optimismo, aunque vengan mal dadas, buscar esas cosas que te hacen entrar en flujo. esa es la idea central de Goleman, aplicada a la motivación. Sí, que la fuerza más potente no viene de fuera, de premios o castigos. Viene de dentro, y se alimenta de conocerte, de gestionarte
de ser optimista, de disfrutar del proceso y de creer que puedes superar los baches. Pues mira, para ir cerrando, una pequeña reflexión para quien nos escucha. ¿Qué cosas, qué actividades concretas hacen que el tiempo se les pase volando? Buena pregunta. Quizás identificar esas experiencias de flujo y buscarles un hueco, pues sea un buen primer paso para cultivar esa motivación interna tan valiosa. Bueno, y como siempre, muchísimas gracias por el apoyo que nos dais cada mañana en los directos. Es un placer. Muchísimas gracias. Y para no perderse las próximas entregas y seguir profundizando juntos, pues ya saben, pueden suscribirse al canal de YouTube. Nos vemos en la próxima. Hola y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema apasionante, la empatía y las relaciones humanas. Y lo hacemos de la mano de un libro clave, La inteligencia emocional, de Daniel Goleman. Seguro que alguna vez nos hemos preguntado por qué hay gente que parece, bueno, que le va muy bien en la vida, aunque no fueran los más listos en clase, ¿no? Pues Goleman sugiere que la clave no está tanto en el coeficiente intelectual, el CI de toda la vida, sino en la inteligencia emocional, la IE. Exacto. La inteligencia emocional es como un paquete de habilidades, ¿sabes? Incluye el autoconocimiento, o sea, saber cómo somos, también gestionar nuestras emociones, motivarnos nosotros mismos y lo que nos ocupa hoy, la empatía y cómo manejamos las relaciones con los demás. Goleman, de hecho, argumenta que esta IE puede ser incluso más importante que el CI para tener éxito y sentirnos bien. Así que hoy vamos a desgranar eso. ¿Qué es la empatía y cómo nutre nuestras conexiones? Vale, perfecto. Entonces, dentro de este marco de la inteligencia emocional, ¿qué es exactamente la empatía? ¿Cómo la define Goleman? Pues, fundamentalmente, es la capacidad de captar lo que sienten los demás. De ponernos en su piel, vamos. Goleman se basa mucho en Salovey, que habla de 5 competencias principales de la IE. La empatía es crucial para la quinta, el manejo de las relaciones. Y fíjate, su raíz está en la autoconciencia emocional. O sea, cuanto más abiertos estamos a nuestras propias emociones, cuanto mejor las entendemos, más hábiles somos para leer, para interpretar los sentimientos de los otros. Hay investigadores, como Hoffman, que incluso la ven como la base de la moralidad. Ese impulso de ayudar cuando vemos a alguien sufrir. Goleman pone un ejemplo que a mí me parece muy, muy gráfico. El de un conductor de autobús en Nueva York, que con su amabilidad, con comentarios así, cercanos, consigue transformar el mal humor general de los pasajeros en un día de estos agobiantes. Logra conectar y cambia totalmente el ambiente del autobús. Eso es, inteligencia emocional pura y dura en acción, ¿verdad? Totalmente. Ese ejemplo ilustra muy bien lo que se llama sintonización emocional. Es un proceso muchas veces tácito, sin palabras, donde conectamos con el estado emocional del otro. Daniel Stern estudió esto mucho en madres y bebés. La madre capta el sentimiento del bebé y se lo refleja, ¿sabes? Y así el bebé se siente comprendido. Esta sincronía es vital en todas las relaciones, no solo las maternofiliales. De hecho, la investigación de Levinson con parejas casadas es fascinante. Encontró incluso sincronía fisiológica. Sincronía fisiológica. ¿Qué significa eso? Que sus cuerpos reaccionaban a la vez. Sí, tal cual. Durante las discusiones, en las parejas que mostraban más empatía, sus cuerpos, sus respuestas fisiológicas, iban a la par, como si sintieran juntos a un nivel muy profundo. Vaya, qué interesante. ¿Y esto de la empatía, cómo se desarrolla? ¿Nacemos con ella o es algo que aprendemos? Pues mira, parece que hay una base biológica. Nacemos con cierta predisposición, pero se cultiva muchísimo. Empieza en la infancia, claro, con la atención que recibimos de nuestros cuidadores. Esa sintonización de la que hablábamos. Pero ojo, la falta de empatía también existe y tiene consecuencias a veces terribles. Es un rasgo muy característico en, por ejemplo, agresores o en perfiles psicopáticos. Son incapaces de sentir el sufrimiento ajeno. Y eso, claro, les permite justificar actos muy crueles. De hecho, hay programas que intentan desarrollarla en delincuentes. Les hacen confrontar el daño que han hecho, pero desde la perspectiva de la víctima. Intentar que sientan algo de lo que sintió el otro. Más que cuánto discuten, lo que predice si una pareja seguirá junta o no es cómo discuten, si hay empatía o si por el contrario caen en lo que él llamaba desbordamiento emocional, esa sensación de agobio total por la negatividad. Exacto. Y en lo profesional, igual. Goleman cuenta el caso del piloto McBroom, un estilo autoritario, cero comunicación empática, y acabó en un accidente fatal. Lo contrasta con lo que se necesita hoy en las empresas. Trabajo en equipo, saber escuchar, persuadir. Ya no vale el jefe de la selva, no.
Se busca gente hábil con las personas. Totalmente. Incluso para algo tan cotidiano como dar una crítica. Fundamental. La crítica constructiva necesita empatía. Si la haces pensando en cómo la va a recibir el otro, centrada en qué se puede mejorar y no en atacar a la persona, y ofreciendo apoyo, pues es una herramienta potentísima. La crítica sin empatía, al contrario, lo que hace es destruir la motivación. Te hunde. Entonces, bueno, la conclusión parece bastante clara, ¿no? Entender y manejar las emociones, las nuestras y las de los demás, es fundamental. La empatía no es solo ser simpático o caer bien. Es una inteligencia que nos ayuda a movernos por el mundo social de forma más efectiva y también más satisfactoria. Y lo mejor, lo que recalca Goleman, es que se puede aprender, se puede mejorar. Sí, y como reflexión final, Goleman habla del coste del analfabetismo emocional y lanza una idea potente: la posibilidad de escolarizar las emociones. Imagina por un momento qué pasaría si en las escuelas se le diera a la educación emocional la misma importancia que a las mates o a la lengua. ¿Qué cambiaría en la sociedad, en el trabajo, en las familias? Uf, una idea muy poderosa para seguir dándole vueltas, desde luego. Bueno, y con esto llegamos al final. Muchísimas gracias por vuestro apoyo cada mañana en nuestros directos, de verdad. Y no olvidéis suscribiros al canal de YouTube para no perderos futuras exploraciones como esta. Hasta pronto. Hay una frase, creo que de Aristóteles, que siempre me ha parecido, bueno, un reto enorme. Decía algo así como: cualquiera puede enfadarse, eso es fácil. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado justo, en el momento justo, con el propósito justo y de la forma correcta, eso ya no es tan fácil. Uf, totalmente de acuerdo. Clava bastante bien el tema que traemos hoy, ¿verdad? La inteligencia emocional. Exacto. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de esto, guiándonos sobre todo por el libro de Daniel Goleman, que fue quien popularizó todo este concepto. Y para la gente que quizá no esté tan familiarizada, Goleman planteaba preguntas clave, ¿no? Como: ¿por qué a veces gente que no es académicamente la más brillante parece que le va mejor en la vida? Justo. ¿O por qué el éxito no siempre va de la mano del coeficiente intelectual, del CI? Eso es. Así que hoy la idea es explorar bien qué es esto de la inteligencia emocional y sobre todo cómo se aplica, pues en el día a día, en el trabajo, la familia, los conflictos. Vamos a ello. A ver, la inteligencia emocional, o IE para abreviar, pues es básicamente esa capacidad, ¿no?, de reconocer lo que sentimos nosotros y también lo que sienten los demás. Y no solo reconocerlo, sino también saber gestionarlo, motivarnos y, claro, manejar bien nuestras relaciones. Goleman hablaba de dos mentes, ¿no? Una racional y otra emocional. Sí, exacto. La mente racional, la que piensa, analiza, y la emocional, la que siente, la que nos impulsa. Y lo interesante es que a veces la emocional, digamos que se adelanta, reacciona antes y más fuerte. Es lo que él llama un secuestro emocional. Ah, eso explica muchas cosas, ¿verdad? Como ese susto que te pegas si oyes un ruido fuerte por la noche, ¿no? O el miedo que te puede entrar si conduces con muy mal tiempo. La emoción toma el mando. Tal cual. Y para entender mejor la IE, Goleman se apoya en 5 competencias clave que identificó Salovey. La primera es, bueno, conocer tus propias emociones. La autoconciencia, saber qué sientes y por qué. Hay una anécdota zen que lo ilustra muy bien. ¿Ah, sí? Cuenta, cuenta. Un samurái le pide a un maestro zen que le explique qué son el cielo y el infierno. El maestro como que lo ignora, lo desprecia un poco. El samurái, claro, se enfada muchísimo, saca la espada y el maestro le dice: eso es el infierno. ¡Ostras! El samurái se queda parado, entiende su propia ira, se calma, guarda la espada y el maestro concluye: y eso es el cielo. ¡Qué bueno! Reconocer la emoción justo en el momento. Constructiva, digamos. Justo. La tercera sería la automotivación, usar tus emociones para seguir adelante, para ser optimista aunque las cosas se pongan difíciles, perseverar. Vale. ¿Y las que tienen que ver con los demás? Esas son las 2 últimas. La cuarta es la empatía, reconocer y entender las emociones de los otros, ponerte en su lugar, vamos. Y la quinta es el manejo de las relaciones, que es como usar todo lo anterior para relacionarte bien, para inspirar, para convencer, para solucionar roces, habilidades sociales al final. Y aquí viene algo que me parece súper importante y que Goleman subraya mucho:
A diferencia del CI, que se suele ver como algo más o menos fijo, la inteligencia emocional se puede aprender, se puede desarrollar. Efectivamente, esa es una de las ideas más potentes y esperanzadoras del libro. Sí, se puede. Goleman argumenta que el CI, bueno, puede predecir parte del éxito académico y tal, pero igual explica solo un 20% del éxito general en la vida. ¿Solo un 20%? Sí, el 80% restante depende de otros factores. Y la inteligencia emocional es, bueno, uno de los más importantes. Y lo mejor es eso, que se puede cultivar, se puede mejorar. Pues eso es una gran noticia. Oye, ¿y cómo vemos esto en la práctica? ¿En el trabajo, por ejemplo? En el trabajo es clave. La falta de IE puede ser desastrosa. Goleman cuenta un caso real tremendo, el del piloto McBroom. ¿Qué pasó? Pues que era un jefe tan autoritario, tan déspota, que su tripulación tenía pánico a decirle nada. Él estaba obsesionado con un fallo pequeño en el tren de aterrizaje, y nadie se atrevió a insistirle en lo importante, que se estaban quedando sin combustible. No me digas. Sí, el avión se estrelló. Un líder con alta IQ, en cambio, pues fomenta que la gente hable, escucha, sabe persuadir, genera confianza. Otra cosa. Es increíble cómo afecta. Y ojo, que también influye en decisiones que creemos puramente racionales. Antonio Damasio estudió pacientes con daños cerebrales que les anulaban las emociones. Su lógica estaba perfecta, pero ¿sabes qué? Eran incapaces de tomar decisiones importantes para su vida. Les iba fatal. O sea que, sin emoción, la razón sola no funciona bien. Parece que no. Necesitamos esa guía emocional, por sorprendente que parezca. Impactante. ¿Y en casa? ¿En la familia, las relaciones? Ahí es fundamental también la empatía, la sintonía emocional. Investigadores como John Gottman vieron que en las parejas la capacidad de conectar emocionalmente y de gestionar los conflictos de forma constructiva es, bueno, lo que marca la diferencia entre que funcione o no. Claro. Y luego están los padres. Somos los primeros entrenadores emocionales de los hijos. La forma en que manejamos nuestras emociones y respondemos a las suyas, eso les enseña muchísimo. Un ejemplo rápido de eso. Pues imagínate enseñar a un niño, no sé, un videojuego nuevo. Si te pones nervioso, impaciente, ¡así no! ¡Venga, más rápido! Le transmites ese estrés. Si lo haces con calma, animándole, pues fomenta su confianza, su capacidad de intentarlo otra vez, si falla. El impacto es enorme y duradero. Tiene todo el sentido del mundo. Y me imagino que esto es vital también para resolver conflictos en general, ¿no? Totalmente. La autorregulación y la empatía son las herramientas clave. Piensa en la ira, por ejemplo. No se trata de tragarla sin más, ni tampoco de explotar a lo loco. A veces eso de la catarsis, de desahogarse gritando, incluso empeora las cosas. Ah, sí. Sí. Son más útiles otras estrategias. Intentar ver la situación desde otro ángulo, buscar una perspectiva diferente, o simplemente tomar distancia un momento para enfriarte. Entendido. Y por otro lado, la falta de empatía. Bueno, eso está en la raíz de problemas muy gordos. Es lo que ves en perfiles que son incapaces de sentir lo que sufre el otro. Entonces, resumiendo un poco, cultivar la inteligencia emocional nos permite entendernos mejor, conectar mejor, aguantar la presión, trabajar en equipo. Vamos, que nos da más posibilidades de desarrollarnos y tener éxito. Pero un éxito más completo, ¿no? En esto del secuestro emocional, nuestro cerebro tiene como una alarma, la amígdala, que salta súper rápido. A veces con información a medias, ¿sabes? Mucho antes de que la parte racional lo procese todo. Si somos conscientes de que existe ese mecanismo casi automático, ¿cómo podría cambiar nuestra reacción en un momento tenso el simple hecho de saber que esa primera reacción visceral igual no tiene toda la foto? Buena pregunta para darle vueltas cada uno. Y mientras lo piensan, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo que nos dais siempre. Cada mañana en los directos. Sois la caña. Y si este análisis profundo les ha parecido interesante o útil, pues ya saben, suscríbanse al canal de YouTube para no perderse otras exploraciones como esta. Nos vemos pronto.